Siguiendo con el tema de identificación de estructuras de la fase práctica, vamos a buscar las características que determinan la columna vertebral. Y el primer punto que maneja es identificar las estructuras de una vértebra típica. Y de esto nos piden los componentes de la vértebra típica. Una vértebra va a ser un hueso irregular que va a formar cuando se conjuntan entre ellas la columna vertebral y cuenta en general de tres componentes. El primero es en su parte anterior un cuerpo vertebral, que es esta zona que estamos señalando. El segundo es un pedículo, que son estos pequeños pies que tienen las vértebras. Y finalmente, hacia atrás, el arco vertebral. Todo esto va a ser el arco vertebral. Entonces, tenemos un cuerpo, un arco vertebral, el cual está unido a través de una estructura que se llama pedículo. El cuerpo vertebral está situado en la parte anterior de las vértebras, mientras que el arco vertebral está situado en la parte posterior. Lo podemos ver aquí también. Esto es el cuerpo vertebral situado en la parte anterior de la vértebra y esta estructura aquí sería el arco vertebral. Lo que une el cuerpo con el arco sería el pedículo. Ahora, ¿qué característica tienen los cuerpos vertebrales? Bueno, un cuerpo vertebral tiene forma de un cilindro. Entonces tendría una superficie aquí que sería una cara superior o base superior, que sería esta zona de aquí. Tendría una cara inferior o base inferior. Tendría una cara anterior, que sería esta zona de acá. Una cara posterior, que sería esta zona de acá. Y dos caras laterales. Una del lado derecho y una cara lateral del lado izquierdo. Aquí tendríamos la cara lateral del lado izquierdo. Los pedículos son estructuras cilíndricas que, como comentábamos, unen el cuerpo vertebral con el arco vertebral. Y el arco vertebral, que está en la parte más posterior, algunos libros lo manejan como el macizo de procesos. Un proceso es una saliente que emerge de un hueso, antes denominadas apófisis, ahora llamadas procesos. La primera estructura que vemos hacia la parte más lateral se le llama proceso transverso. Dependiendo de la vértebra que vayan a ver, el proceso transverso tiene diferente forma. Sin embargo, el proceso transverso maneja su misma función. Sirve de inserción a los músculos del dorso, los cuales van a provocar movimientos sobre la columna vertebral. El proceso transverso visto
En una vista lateral sería esto. Aquí estaría mi proceso transverso de estas dos vértebras, en este caso torácicas. La característica en la vértebra torácica es que esta parte se articula con lo que son las costillas, por eso tenemos aquí una cara articular, lo que no pasa con las vértebras cervicales o lumbares. El proceso transverso siempre está en sentido horizontal y puede variar su tamaño por consecuencia. Después tenemos un proceso que se observa en la cara superior que se llama proceso articular superior. El proceso articular superior es una estructura vertical que emerge de el arco vertebral y tiene carillas articulares para articularse con las vértebras supra e infrayacentes. Entonces tenemos procesos articulares superiores, los cuales ya vimos que son dos, uno de cada lado, y procesos articulares inferiores, los cuales también son dos, que no veríamos en esta vista porque estaría por abajo de ella. Los procesos articulares tienen carillas articulares que se van modificando en base a la vértebra que hay. En el caso de una vértebra cervical, la superficie articular es horizontal. En el caso de la vértebra torácica que vemos aquí, la superficie articular es vertical. Y en caso de las articulaciones lumbares, tienen forma de canales y cilindros. Pero bueno, estos son los procesos articulares superiores e inferiores. Cuando se articulan con los procesos articulares de las vértebras supra e infrayacentes, forma lo que se denominan las articulaciones psicoapofisiarias. Por detrás del proceso transverso emerge esta estructura que le vamos a denominar la lámina. Entonces, estas son las láminas de mis vértebras. En el caso de esta vista, la lámina sería esta zona de aquí. Esas serían mis láminas. Inmediatamente lo que queda por detrás es el proceso espinoso. El proceso espinoso tiene una base, tiene un cuerpo y finalmente tiene una punta. Entonces tenemos la base, el cuerpo y la punta. Dependiendo la vértebra que se observe, puede cambiar la forma del proceso espinoso. Sin embargo, como comentamos, la función sigue siendo la misma. Sigue de, sirve de inserción a los músculos del dorso para que generen movimientos o fijaciones sobre la columna vertebral. Nuestro proceso espinoso vendría siendo esta zona aquí y esta zona por acá. La vértebra que estamos observando es una vértebra torácica. Dentro de la vértebra encontramos pequeños forámenes o orificios. El foramen que se forma entre un cuerpo vertebral y su arco se denomina orificio vertebral. El orificio vertebral tiene límites. El orificio vertebral tendría un límite anterior que está formado por
la cara posterior de los cuerpos vertebrales tendría límites laterales que lo está formando los pedículos y un límite posterior formado por las láminas y la base del proceso espinoso. Tenemos otro edificio, pero este orificio se va a conformar por la articulación entre las vértebras y es exactamente el que uno observa aquí. Este orificio se le llama orificio intervertebral porque, como su nombre indica, se encuentra entre las vértebras. El orificio intervertebral se define como aquel espacio que queda entre un pedículo y el pedículo de la vértebra infrayacente. Entonces, la estructura que se encuentra entre los pedículos se le llama orificio o foramen intervertebral. Como orificio, también podemos describirle límites. El límite anterior del orificio intervertebral está formada por la cara posterior del cuerpo de una vértebra y parte de la cara posterior de la vértebra infrayacente, e incluye la parte posterior del disco intervertebral. El límite posterior estaría determinado por el proceso articular superior y el proceso articular inferior de la vértebra infrayacente. O podemos decir que está conformado por la articulación psicoapofisiaria. El límite superior sería un pedículo y el límite inferior sería el otro pedículo. Con estas escutaduras que presenta cada uno de los pedículos. Una escutadura superior y una inferior. Los orificios vertebrales se sirven o se forman para permitir el paso de la médula espinal y sus meninges. Entonces, ¿qué hay dentro del juego vertebral? Las meninges y la médula espinal. También encontraríamos dentro del orificio vertebral las raíces nerviosas que dan origen a los nervios espinales, la raíz ventral y la raíz dorsal. Exactamente aquí se encuentra un ganglio y después aquí emergerían los nervios espinales. El ganglio espinal se localizaría exactamente aquí, en el agujero intervertebral. Entonces veríamos salir o unirse las raíces vertebrales para formar los nervios que emergen por los orificios intervertebrales. Entonces, mientras que en el conducto vertebral está la médula espinal, en el agujero intervertebral vamos a tener los ganglios espinales y los nervios espinales. A través del agujero intervertebral también pasan las arterias o vasos radiculares, que son los encargados de dar vascularización a la médula espinal en su trayecto por el conducto medular. Dice su programa:
cuerpo, pedículo, incisura vertebrales, lámina, procesos transversos articulares y espinoso, foramen vertebral, foramen intervertebral y conducto medular. Aquí lo que comentábamos, si nosotros unimos todos los agujeros vertebrales, se forma un conducto que atraviesa la médula espinal. Y esto se le llama conducto vertebral. Que hay dentro del conducto? La médula espinal. Y como veíamos aquí está el agujero intervertebral. Aquí se puede ver el ganglio espinal y los nervios espinales emergiendo a través de ellos. De esto, el programa indica identificar ciertas características de las vértebras a diferente nivel. Y tenemos en primera instancia los tubérculos anterior y posterior del proceso transverso de las vértebras cervicales. El proceso transverso es esta zona que ven aquí ustedes, de la vértebra cervical, y presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Los procesos transversos de las vértebras cervicales son bífidos y estos tubérculos sirven de inserción a los músculos del cuello para generar movimiento sobre la columna vertebral. A nivel de tórax, nos piden identificar la fosita costal superior e inferior del cuerpo vertebral. Entonces, aquí como es una vista superior, podemos ver la fosita articular superior y podemos ver cómo esta sirve de articulación a lo que es la cabeza de una costilla. A nivel lumbar, nos pide identificar los procesos mamilares, que son estructuras que se encuentran en la parte anterior del proceso articular superior. Entonces, esto que ven aquí es el proceso articular superior. Y esta cosa amarilla que ven aquí es exactamente el proceso mamilar. Los procesos accesorios se localizarían en esta zona, en el inicio del proceso transverso de una vértebra lumbar. Siguiendo estas imágenes, solamente para identificar nuevamente aquí el proceso transverso de las vértebras cervicales, su agujero vertebral. Podemos ver también algunas otras características, como es el cuerpo vertebral de forma ovalada, los procesos onciformes o semilunares que presentan los cuerpos de las vértebras cervicales. Podemos ver aquí el proceso articular superior y el proceso articular inferior de las vértebras cervicales. Recuerden que por el orificio transverso de las vértebras cervicales pasa la arteria vertebral. Desde el sexto orificio intervertebral hasta el primer orificio intervertebral, excepto C7, que es donde pasó la mente la vena vertebral. Podemos ver las láminas y el proceso espinoso bífido y corto, igual que los procesos transversos, bífidos y cortos. Y un agujero vertebral de forma triangular. Proceso articular superior, proceso articular inferior, proceso espinoso bífido, proceso transverso, cuerpo vertebral. Lo que comentabas el programa, identificar la hemicarilla articular superior y la hemicarilla articular inferior de una vértebra torácica. De ahí, no que no dice el programa, ver el cuerpo vertebral de forma de corazón de una vértebra torácica, los pedículos, su proceso transverso
largo en sentido horizontal, sus procesos articulares, que en este caso las caries articulares son verticales, tanto superior como en el inferior, su proceso transverso con la carilla articular para los tubérculos de las costillas, que se encuentran en esta zona, las láminas y proceso espinoso triangular con base superior y vértice inferior que termina en una punta en forma de arista, que es muy largo. Pero importante recordar aquí las hemicarillas costales que sirven de articulación con las cabezas de las costillas. Nuevamente aquí el proceso mamilar localizado en el proceso articular superior de las vértebras lumbares. Y de ahí, solamente para complementar, la forma riñonada que tiene el cuerpo de las vértebras lumbares, sus pedículos gruesos, su proceso transverso en forma de costilla, por eso se denomina proceso cosiforme, su proceso articular superior de forma cóncava, mientras su proceso articular superior, inferior que diga, en forma de cilindro. Aquí se ve la forma cóncava del proceso articular superior, el cual se va a articular con el cilindro que se encuentra acá arriba de la otra vértebra. Es por eso que las articulaciones cigopoficiales lumbares son tipo trocoides, porque permiten rotación de la columna lumbar. Aquí se pone el cilindro y esta forma una especie de anillo. Forma una articulación de tipo trocoide. Tenemos el proceso accesorio por aquí, el proceso mamilar, accesorio y mamilar, y proceso espinoso que describen los libros como si tuviera forma de una hacha, no de forma cuadrilátera o rectangular. De ahí nos piden algunas características de algunas vértebras atípicas, especialmente las cervicales, que es C1 el atlas y C2 el axis. Solamente para recordar que las vértebras cervicales atípicas se considera C1, C2 y C7, que C7 es la vértebra prominente porque tiene un proceso espinoso parecido a una vértebra torácica, un proceso espinoso que no es bífido y que es largo. De ahí el nombre de vértebra prominente. Y recuerda que las vértebras torácicas atípicas van a ser T1, T10, T11 y T12. Nos piden disco vertebral, pero recuerden que tiene dos componentes. Un núcleo pulposo en el centro, que es derivado de la notocorda, y un anillo fibroso que lo va a rodear. Y entonces nos dice aquí atlas, y del atlas nos pide identificar el arco con su tubérculo anterior. Entonces todo esto es el arco anterior del atlas, y este es su tubérculo anterior. Tenemos aquí la carilla articular para el diente del axis, para formar la articulación aclantoxoidea media o aclantodontoidea. El diente del axis se articularía aquí. Por lo tanto, aquí tendría esta carilla articular en la cara posterior del arco anterior del atlas. Después nos pide identificar el tubérculo posterior. Aquí no estaría difícil identificarlo porque parece como si estuviera bífido, ¿no? Pero como tal debería haber un solo tubérculo posterior del atlas y está localizado en esta zona. Todo esto es el arco posterior del atlas y aquí se localiza su tubérculo posterior.
Caría articular para el diente sería el surco de la arteria vertebral. El surco de la arteria vertebral es una estructura vascular o que surge por una estructura vascular que se encuentra en la cara superior de las masas del arco posterior de la cas, situado en la parte lateral. Entonces, en esta parte lateral hay un surco donde la arteria vertebral que viene por aquí, por los orificios transversos, se introduce hacia el conducto medular para poder ingresar por el agujero magno y vascularizar el sistema nervioso. Entonces, la arteria vertebral hace este recorrido y para ingresar al conducto medular pasa por el arco posterior del atlas en su parte lateral. Entonces, en la cara superior del arco posterior del atlas tenemos el surco de la arteria vertebral. Después tenemos aquí las masas laterales del atlas, que son esta región que ven aquí. Y esta que está acá. Entonces, a los lados del cuerpo vertebral, a lados del atlas, encontramos las masas laterales. La cara articular que presenta la masa lateral tiene forma como de suela de zapato y reciben a los cóndilos del occipital. Los procesos transversos de las vértebras cervicales tienen las mismas características que los procesos transversos de cualquier vértebra cervical. Son cortos, son bífidos y presentan orificios transversos para el paso de la arteria y vena vertebral. Se describe en ellos un tubérculo anterior también y un tubérculo posterior. De ahí nos piden ver o describir algunas características del axis, que es la vértebra C2. Y primero que nos piden es identificar el cuerpo del axis. El cuerpo del axis es esta zona que ven aquí así. Sin tomar en cuenta esta estructura de aquí. Entonces, el cuerpo del axis es esta zona de acá. Ok, entonces este es el cuerpo del axis. El foramen vertebral, orificio vertebral, pues es esta que vemos aquí, que tiene el foramen de todas las vértebras cervicales, se forma principalmente triangular, limitado hacia adelante por el cuerpo vertebral, que, que estamos viendo acá, hacia los lados por los pedículos, hacia atrás por las láminas y el proceso espinoso. Los pedículos vertebrales de axis quedarían en esta zona. Quedaría por acá. Las láminas serían esta región de aquí. El proceso odontoides va a ser esta saliente que emerge aquí. Esta es una vista superior. Este es el proceso el proceso odontoides del axis. Y tiene varias partes. Se le describe una punta, se le describe el cuerpo del axis, el proceso odontoides del axis, y tiene un cuello, el proceso odontoides del axis. Como tal, el proceso odontoides era el cuerpo de la vértebra atlas. Sin embargo, se desprende el cuerpo y se fusiona hacia la segunda vértebra cervical, formando lo que se llama proceso odontoides.
Entonces, todo esto es mi proceso odontoides del axis. El proceso odontoides se le va a observar dos carillas articulares. Una carilla articular anterior, que es la que estamos viendo aquí, y una carilla articular posterior, la cual se articula con el ligamento transverso de la clase. Finalmente nos puede identificar proceso transverso y proceso espinoso. Y tenemos nuestros procesos transversos. Y en este caso, como es una vista anterior, no podemos alcanzar a ver el proceso espinoso, que tiene la misma característica, un proceso espinoso bífido. Solamente para ejemplificar, decíamos atlas en forma de anillo, sin cuerpo vertebral, sin proceso espinoso, sin pedículo y sin láminas. Una vertebraxis que tiene como característica importante el proceso odontoides. Y finalmente aquí vemos C7, que a diferencia de las más vértebras que tienen procesos espinosos bífidos, C7 no tiene. Tiene solamente un proceso espinoso único, parecido más al de una vértebra torácica, y el cual es muy largo. En anatomía de superficie, es la primera estructura que se palpa en la parte central del cuello en la base. Decíamos que el proceso odontoides tiene dos carillas articulares. Una carilla articular anterior que se va a unir a la cara articular posterior que se presenta en el arco anterior del atlas. Y tiene una carilla articular posterior que se va a unir al ligamento transverso del atlas. Después su programa nos lleva hacia lo que es el hueso sacro. Nos vamos a adelantar aquí en las imágenes. Y aquí tengo el hueso sacro, del cual nos pide identificar el promontorio. El promontorio es esta región que se ve aquí. Corresponde a la parte anterior del cuerpo del sacro. Algo característica que tiene el cuerpo anterior del sacro, que es la vértebra S1, es que este cuerpo vertebral es más amplio en la cara anterior que en la cara posterior, forma una especie como de cuña. Al ser más grande su cara anterior, genera este levantamiento de la columna vertebral, al cual se va a denominar promontorio. En libros pasados, el promontorio se consideraba que era la unión entre la vértebra L5 y S1. Y en las últimas ediciones de los libros, consideran que el promontorio está formado solamente por S1, el cuerpo anterior de la primera vértebra sacra. Eso es el promontorio. Después su programa indica que identifiquemos a las crestas que se presentan en el sacro. Y la primera es la cresta sacra media. La cresta sacra media se observa en la vista posterior del sacro. Es esta cresta que ven aquí. Se origina por la fusión de los cuerpos vertebrales sacros, más o menos, se origina por la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Entonces, las 5 vértebras sacras se fusionan ahí y sus procesos espinosos dan origen a la cresta sacra media. Después tenemos aquí los procesos articulares. Los procesos articulares, cuando se fusionan de las vértebras sacras, forman lo que se llama la cresta sacra medial o cresta sacra intermedia, como viene ese programa. Y la fusión de los procesos transversos en esta zona
forman otra cresta que se llama cresta sacra lateral. Entonces, esto sería la cresta sacra lateral. Y como se les comenté, se origina por la fusión de los cuerpos vertebrales, bueno, sigo con cuerpos, con los procesos transversos de las vértebras sacras. Entonces, tengo la cresta sacra media, que se origina por la fusión de los procesos espinosos. Tengo la cresta sacra intermedia, que se origina por la fusión de los procesos articulares. Y tengo la cresta sacra lateral, que se origina por la fusión de los procesos transversos. Y les pide identificar el conducto sacro. El conducto sacro, en este caso, lo podemos ver solamente en esta vista posterior también, que es este orificio que ven aquí. Este es el conducto sacro. Después dice hiato sacro. Ok. Forámenes sacros anteriores son los que vamos a ver aquí. Forámenes sacros anteriores que permiten el paso de las raíces, bueno, de los ramos anteriores de los nervios espinales. Y son el número de 4 de cada lado. Después nos piden los forámenes sacros posteriores, que serían igual a estos de aquí. Y cuál también son el número de 4 forámenes posteriores y que permiten el paso de la raíz de los ramos posteriores de los nervios espinales. Y después se pide identificación de los cuernos. El hueso sacro tiene dos cuernos, dos superiores y dos inferiores. Los cuernos sacros superiores son estos que están viendo aquí y corresponden a los procesos articulares superiores de la vértebra S1. Y estos de acá abajo son los cuernos sacros inferiores, que son más chiquitos y que corresponden a los procesos articulares inferiores de la vértebra S5. De ahí nos pide identificar ciertos ligamentos. Dentro de estos ligamentos nos pide en longitudinal anterior y en longitudinal posterior. Los ligamentos longitudinales son esas estructuras que ven aquí, blancas, que se encuentra por delante del cuerpo vertebral, que es el longitudinal anterior, y este que se ve aquí blanco es el ligamento longitudinal posterior. El primero, que es el longitudinal anterior que pasa por delante de los cuerpos vertebrales, es el que evita la hiperextensión de la columna, mientras que el ligamento longitudinal posterior es el que evita la hiperflexión de la columna. Dentro de los ligamentos, el ligamento longitudinal anterior es un ligamento muy fuerte, mientras que el posterior no tanto. En esta imagen podríamos ver aquí este ligamento que se encuentra dentro del cuerpo, por delante del cuerpo vertebral, y este sería nuestro ligamento longitudinal anterior. El posterior no se observa porque está formado parte del conducto medular. Y entonces el posterior se encontraría por acá atrás, mientras que el anterior es el que vemos aquí adelante. Después nos pide identificar el ligamento supraespinoso. En este diagrama sí podemos ver los longitudinales. De aquí de hecho viene señalado longitudinal anterior y aquí longitudinal posterior. ¿Va? Buscando el supraespinoso. El supraespinoso es aquel ligamento que va encima de los procesos espinosos de las vértebras y que a nivel de C7 se transforma en el ligamento nucal. Y aquí estaría representado probablemente por este de aquí. Este debería ser nuestro ligamento supraespinoso.
Esta es la costilla, no nos permite ver los procesos espinosos bien, pero sería nuestro supraespinoso. Aquí sí lo podemos ver fácilmente. Este ligamento es el supraespinoso que va sujetando los vértices de las vértebras. Y entonces este que está en el centro es nuestro ligamento supraespinoso. Y ya vimos que se transforma en el ligamento local. Después nos piden ver el ligamento interespinoso. El interespinoso quedaría acá. Aquí se vería, debería estar por aquí, pero no se ve. Debería estar acá. Interespinoso. No, aquí no es tanto. Si lo ponemos aquí, debería ser este de acá, el interespinoso. Y después nos pide el ligamento intertransverso. El ligamento intertransverso son estos que se ven aquí, entre proceso transverso y proceso transverso. Aquí estaría el intertransverso. Igual aquí, uniendo un proceso transverso con otro proceso transverso. Después dice ligamento amarillo. El ligamento amarillo es el que está aquí, uniendo la lámina de una vértebra con la lámina de la vértebra infrayacente. Entonces, estos son los ligamentos amarillos. Después nos pide el ligamento cruciforme, el cual se observa solamente a nivel cervical. El ligamento cruciforme es este que ven aquí, que forma una cruz, formado por ligamento transverso de la clase y el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior, que en la vista real es esa estructura en forma de cruz. De ahí nos pide identificar longitudinal superior. Bueno, entonces el longitudinal superior es este, longitudinal inferior, este es el longitudinal inferior. Transverso de la clase, aquí está el transverso de la clase. Y una masa lateral, la otra masa lateral. El ligamento alar, que quedaría en esta estructura, en esta región. Los ligamentos alares se ven aquí. Y es la región que corresponde acá. Después de identificar la membrana detectoria, que estaría hacia esta zona de acá, pero vamos a ver si lo vemos en otro lado. Aquí estaría cortada la membrana detectoria. Esto sería la membrana detectoria que va desde la parte anterior del acromagno hacia la cara posterior del cuerpo de la vértebra axis o C2. Mm, no, tenemos otra membrana detectoria. Bueno, pues si nos ponen su ubicación, estaría en esta zona. Ok. Después dice membrana aclanto occipital anterior y aclanto occipital posterior. Las membranas aclanto occipitales no las tendré aquí, pero nos piden aquí que sería aclanto occipital anterior esta y aclanto occipital posterior. Nos faltaría encontrar una imagen real de estos dos membranas. Recuerden que la aclanto occipital posterior tiene un orificio
para el paso de la arteria vertebral. ¿Va? Tenemos eso. Ok, y es todo lo que pides, programa acerca de identificación de estructuras que deben aprenderse de la columna vertebral. Y hasta aquí dejamos esta parte.